Dame un segundo que se me hace eco. A ver. A ver ahora, ahí se me escucha. Sí. Sin eco. Bueno, los escucho. Tengo desactivada la cámara porque no es muy buena la conexión así para no robar ancho de banda. Sacha, yo tengo una duda, por ejemplo, en el ejercicio de aire húmedo del parcial. En la cámara, ¿De qué parcial? ¿El que hicimos en clases? sí, el que tomaron ahora. Ujú. Parate un segundo. No, perdón, en el de refrigeración. Ah, ok. Eh, Viste que ahí en el medio de todo está la cámara de mezcla y tiene dos entradas y dos salidas. Sí. El tema es que yo tengo las dos salidas y una entrada a 26 grados, ponele, son 26,72 que me da. Pero una de las entradas, o sea, la otra entrada está a 30 grados. O sea, es como que están todos los puntos a 26,72 menos una de las entradas que está a 30 grados. Esto yo no sé si está bien, porque digo, bueno, si hay un punto que tiene una temperatura mayor, como que no me cierra que después todas las entradas y salidas después tengan la misma temperatura, salvo esa. ¿Está bien o no? Sí, te entiendo. Déjame pensar. A ver, más allá, es raro lo que decís, es raro que salga todo a la misma temperatura, siendo que entran dos corrientes a una misma temperatura y, perdón, No, entran claro, a diferente temperatura. entran a Y diferentes temperaturas y una es más alta. claro, lo que sí, a mí esta temperatura, la que es más alta, se me definió porque yo tenía la presión y la entropía. Entonces yo me fui a la tabla del refrigerante este y miré que la entropía esta era mayor a la de vapor saturado. Entonces me fui a la tabla de sobrecalentado y me daba que era casi 30, o sea, era muy parecido el valor al de 30 grados. No sé si está bien aproximarlo así tampoco, pero no sé de qué otra manera lo puedo sacar. Pero sí, me daba que era mayor a la otra sí o sí. Sí, déjame pensar. Vos ahí en esa cámara tenés la entrada de una válvula, o sea que te entra mezcla bifásica, después tenés una salida en vapor saturado y una en líquido saturado, y tu otra Sí, entrada está como vapor sobrecalentado, me estás diciendo. claro, sería la que sale del Sí. compresor. Está bien, porque en realidad lo que está pasando es que parte de la energía que te está entregando ese vapor sobrecalentado se está usando para cambiar de fase de la Ah, mezcla bifásica. Entonces, si bien no te aumenta la temperatura, sí absorbes energía. No es ajá, tan raro porque justamente estás en mezcla bifásica. De todas maneras, no es un impedimento, digamos, no es que en la cámara flash te pasa eso, está mal. Está bien tu análisis porque es verdad que es extraño. Vos decís, che, me entra algo a una temperatura y algo más a una temperatura mayor, ¿cómo es que no me sale nada a una temperatura media o algo así? Pero bueno, como está claro. el cambio de fase involucrado, lo que sucede es que en vez de aumentar la temperatura, el fluido corta los enlaces moleculares y pasa de líquido a vapor, ¿no? Es decir, usa la energía para eso y no para aumentar su temperatura. Eh, Claro. Nada, eso, vos lo que sí se te tiene que cumplir es que todos los puntos tengan la misma presión, obviamente, pero Sí, no sí, tenés restricciones en cuanto a la temperatura. bien. Después, en ese mismo ejercicio, me pasa que hay muchos puntos que, por ejemplo, tengo varios que tienen una temperatura de 7 grados, pero el valor de 7 grados no estaba en la tabla. O sea, yo tengo de 4 y 8, como que ¿En no qué hay nada tabla? entre medio, en la de mezcla, digamos. Ajá. Y, y yo ahí no sé qué hacer, no sé si tengo que, porque ustedes habían dicho como que no evaluaban interpolación, entonces yo no sé si
¿Hay que hacerlo a ojo? ¿Lo tenemos que interpolar igual? ¿O cómo hacemos? Bueno, a ver, lo más correcto siempre es interpolar, ¿no? A veces cuando uno tiene valores muy cercanos, y sobre todo en el segundo parcial donde se supone que ya evaluamos interpolación, si uno tiene valores muy cercanos los puede aproximar, ¿sí? Eh, qué sé yo, si vos tenés 7,5 y en tu tabla tenés 7, bueno, lo podés aproximar. Ahora, si vos tenés 4 y 8 y tu valor ¿cuál es? 7 grados, o sea, está ahí al lado de 8. 7 grados. Bueno, es una aproximación, sí. Ahí con 1 grado de diferencia yo te la tomaría, pero viste, después hay que ver si te cae más cerca del medio. Bueno, capaz te conviene hacer una interpolación a la temperatura media, que es fácil porque sacas el promedio, y Sí. aproximar a esa de última. O hacer una interpolación y listo. La interpolación es una cuenta, ¿sí? Es bastante sencilla. O sea, vos decís que en este caso, ponele, yo tendría que tomar los datos de 8 grados, o tengo que agarrar los de 8 grados y decir, bueno, un poquito, le pongo a todo un poquito menos. ¿Cómo Y debería ser? eso sería incluso mejor todavía, ponerle No, un pues poquito menos. El tema es que yo hacía para eso. poner ese poquito a ojo, interpolar y listo. Total, es la cuenta de una recta, digamos, Ah, ¿no? Si no, puedes aproximar a los de 8. Ahora, si me aproximas a los de 4, y te lo voy a tomar mal, porque tenés un valor mucho más cercano. Es decir, claro, si vas a aproximar, siempre es a tu valor más cercano. Y después es tu criterio. Si vos tenés un valor que está más cerca del medio que de los extremos de tus datos, ¿no? Capaz te conviene hacer, bueno, en vez de usar una mala aproximación a alguno de los dos extremos, y pues si por alguna razón no querés interpolar porque te pareció muy complicado o muy largo o lo que sea, te conviene hacer un promedio, que es como hacer una interpolación al punto medio entre tus datos, y de última aproximar a esos valores. Es decir, es bien, una cuestión de criterio, no va tanto por qué hacer en el parcial, sino qué hacer con los modelos. Es decir, qué tan certeros van a ser tus datos. claro. Y bueno, después, en la Es más, salida, por ejemplo, si vos estás trabajando muy cerca de la línea de saturación, esa aproximación puede ser la diferencia entre estar adentro o fuera de la campana, o justo sobre la campana. Entonces, a veces hay que tener como varias cosas en cuenta. claro. Eh, sí, también me pasaba eso, creo que con el punto H, que es la salida del compresor, me parece que yo tenía la presión y la temperatura. Eh, bueno, no, de ahora lo miro y te pregunto, pero no lo tengo bien. Como que tenía una duda de eso, pero bueno, primero te pregunto otra cosa. Del evaporador, ¿siempre la salida es vapor saturado? Del evaporador, sí, siempre es vapor saturado. Bien. En el Eh, ciclo de refrigeración de vapor, ¿no? O Rankine invertido. y después en la salida superior de la cámara flash también es siempre vapor saturado. Claro, la cámara flash tiene dos salidas, una es vapor saturado, la otra es líquido saturado. Ah, Después bien. superior, inferior, bueno, en realidad depende del equipo que viene después, ¿no? Porque el dibujo puede ser simplemente un cuadradito, pero Claro, si vos te fijas qué equipo viene después, te das cuenta enseguida. claro, claro. Eh, bueno, ahora me fijo qué otra duda tengo y que preguntar a alguien más mientras. Sacha, recién dijiste que la salida del evaporador es vapor saturado siempre. Claro, en un ciclo de Rankine invertido, ideal, simple, sin modificaciones, fíjate que el evaporador está en la presión de baja, ¿no? Entonces viene de una válvula, por lo general cae dentro de la campana y se evapora hasta vapor saturado. Así se define el ciclo. Claro, sí. Sacha, yo tengo una duda, no un ejercicio en especial, creo que uno de la práctica en realidad. Ujú. Que vos tenés un flujo másico de aire y, no sé, ponerle en el ¿De punto qué 1 unidad? de aire húmedo. Ajá. Ponerle en el punto 1 te entra un flujo másico tanto de aire y en el punto 2 vos perdés agua. El flujo másico de aire en el punto 3, suponete, es el mismo que en el punto 1, ¿no? O sea, no Sí, porque perdés. nosotros siempre nos referimos al flujo de aire seco. Claro, el kilogramo de aire seco. Entonces, si vos Sí, perdés agua, sigue el mismo flujo de aire seco, digamos. exactamente. Listo. Gracias. O sea, justamente esa es la ventaja de utilizar el aire seco como base, que vos podés perder y ganar agua, que es algo que sucede
mucho, digamos, es prácticamente casi lo único que sucede en acondicionamiento de aire o tratamiento de aire húmedo, ¿no? Que es la absorción y la condensación de agua. Entonces, si vos no usás una base normal, estás todo el tiempo variando tu masa. Y eso, si bien se puede calcular, porque en vez de usar el diagrama, podés simplemente utilizar el balance de energía y balance de masa, tanto de aire como de agua, es mucho más fácil hacerlo solo de aire seco. Y el truco para poder hacer eso es que todos los valores que uses tienen que estar referenciados, ¿no? O sea, necesitas hacer una pequeña transformación para que te queden todos en función de los kilogramos de aire seco, que es justamente lo que hace el diagrama ciclométrico. Te pone volumen específico, entalpía y las otras, que bueno, son temperaturas, en función de los kilogramos de aire seco. Bueno, y la humedad absoluta también, kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Claro, lo hacemos así para que sea más fácil. Sí, tenía una duda porque como en un ejercicio que hicimos perdías agua y seguía con el mismo flujo, digo, me parecía raro, pero sí tiene lógica. Sí. También ahí tenés que tener cuidado porque son ejercicios, ¿no?, que uno supone están hechos para usar en el diagrama, entonces si no aclara que el flujo es de aire seco, uno está suponiendo que es flujo de aire seco. Ahora, si vos estás haciendo ejercicios de otra bibliografía o del libro que no utiliza el diagrama, puede ser que diga masa de aire seco, pero los valores que utiliza son solo del aire seco. Entonces ahí sí tenés que considerar perdón, puede ser que te diga flujo de aire y se refiere a aire húmedo. Entonces ahí sí, depende del ejercicio, tenés que considerar la separación de esas masas. Claro, genial. Gracias. Eso te lo digo porque por lo general la bibliografía que hay disponible muy poca trabaja con el diagrama ciclométrico. Sí, igual era práctica de la de ustedes. Claro. Sí, es lo mismo, o sea, vos la podés tomar como caudal de aire es seco y capaz te da valores diferentes si tenés algún solucionario, pero el ejercicio te va a salir igual. Es como simplemente cambiar el dato de entrada. Sí, es como que nosotros tomamos la temperatura en general como de bulbo seco. Sí, eso es una convención mucho más difundida, entonces cuando no se aclara es siempre de bulbo seco. Sacha, después yo tengo notado que en el evaporador, en los ciclos de refrigeración, el evaporador es el que tiene la presión baja, el condensador la que tiene la presión alta. Sí. Pero a mí acá en los ejercicios me coincide también que el condensador tiene es la temperatura alta y el evaporador la temperatura baja. Pasa siempre eso también, ¿no? Por la función que cumplen los dos aparatos. A ver, dame un segundo que voy a compartir acá. Porque, mira. O sea, como que coincide que presión alta, temperatura alta y presión baja, temperatura baja. ¿O no? Sí, o sea, es una pregunta que para responderla rápido sí coincide, pero es muy obvia cuando uno lo ve en un diagrama, ¿no? Entonces, dame un segundo. Esto te lo digo porque está bien, capaz uno con los datos en el aire un poco se confunde, pero avísame si se ve. Sí, sí. Bien, fíjate, este es un ciclo de refrigeración de Rankine invertido común, ¿no? Entonces, acá está dibujado además el sentido. Fíjate que el evaporador está abajo justamente porque estás evaporando tu fluido, ¿no? Estás pasando de algo cercano a líquido saturado, o no importa, como líquido saturado o como mezcla bifásica, pero estás yendo hacia vapor saturado. Por eso es un evaporador, justamente, recibe calor, ¿sí? Fíjate que como tiene cambio de fase en los dos procesos isobáricos que tiene, ¿no? Como son procesos isobáricos, siempre el de presión menor va a tener la temperatura menor y el de presión mayor la temperatura mayor. Fíjate que la temperatura está en el eje Y y las isobaras crecen hacia arriba, ¿no? Entonces, cuanta más presión tengas, la temperatura de saturación también aumenta. Eso lo puedes ver en la tabla de saturación o en este diagrama. A mayor presión, mayor temperatura de saturación. Ah, listo. ¿Sí? Listo. Los escucho, chicos, ¿eh? Yo, Sacha, tenía una duda con el diagrama del Pero, yo no puedo ir la semana pasada.
Perdón, no sé si se te y está cortando a vos o no se vi me la está resolución cortando a de mí. esos ejercicios. Yo, yo soy el ¿Se me único entendió? yo soy el único No, que lo escucho no, cortado. no, se escucha cortado. Ah, ¿podés repetir, Agustín, del principio, porfa? Sí, es el diagrama de temperatura y entropía del segundo parcial, de la parte de potencia. Temperatura, entropía. Bien, dame un segundito que comparto esa presentación. De potencia, me dijiste. Sí. Yo la semana pasada no pude ir para ver la resolución y no sé bien si estaba bien o no. Ah, no tengo acá el parcial porque ese lo hizo Aníbal, pero hay uno muy parecido, me parece. Mira, este capaz es demasiado. Mira, sí, porque ese es demasiado grande. Era como este. No, perdón. Era. Bueno, creo que Con no más es. turbinas. Sí, más allá de las turbinas, creo que acá en el solucionario hay uno parecido. Dame un segundito. Mm, Tenía dos regeneradores también, ¿no? Abierto y cerrado. Sí, o sea, sí, la cámara mezclada. A ver. O era así como este. Era muy parecido ese. Creo que era muy parecido a este. Me parece. Lo que tenía, digamos, es que después del recuperador cerrado, que por lo general está en la primera extracción de la turbina, ¿no? Lo que significa que es la presión más alta, ¿sí? Por lo general hay dos direcciones donde puedes ir ahí, ¿no? Te puedes ir directamente a una bomba y pasar a la presión de alta, ¿sí? O te puedes ir a una válvula y pasar a una presión de baja, ¿sí? Fíjate que en este caso está pasando a una presión más baja, que además es la presión de baja del condensador, ¿sí? Fíjate acá el diagramita. No sé si se ve el mouse ahí en... ¿Se ve? No, el mouse, No, yo no no. lo veo. No, no sé por Pero qué. entiendo que va desde de la primera salida de la turbina, pasa por el evaporador cerrado, Claro, de la primera salida de la turbina pasa por el recuperador cerrado, ¿sí? Que fíjate, eso sería. La primera salida de la turbina está en el punto 2, ¿no? En el diagrama acá. Qué lástima que... Ah, yo veo el mouse igual. sí, ahí se ve a la izquierda. Ah, sí, ahí está. No, hay como una manito. Sí, ahí está. Ahí Ahí está. va. Bueno, acá es la extracción de la turbina, ¿sí? Fíjate que la presión del recuperador es esta de entre 7 y 2. 7, es una presión intermedia, ¿no? Y fíjate que ahí, a la salida del recuperador, pasa por una válvula, entonces baja hasta la presión de baja, ¿no? Otra opción es, en vez de expandir el fluido, es comprimirlo y subir hasta la presión de alta. Entonces, de 7, en vez de bajar por una isoentálpica, subirías por una isoentrópica hasta la presión de alta. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, ahí sí. El ejercicio del parcial lo que tenía es, después del condensador, si no me equivoco, tenía una cámara de mezclado o un recuperador abierto, que es lo mismo, y una segunda extracción, ¿no? Entonces, del recuperador cerrado, en vez de ir al condensador, iba a esa cámara intermedio. Es como si acá justo después del condensador tenés una bomba y otra cámara. Y después tenés esta bomba y el recuperador abierto. Entonces vos acá tendrías, en el diagrama de la izquierda, una presión más, que sería presión de segunda extracción, que estaría entre la presión de baja y la presión de 7 y 2, ¿no? Sería una presión ahí, un poco más baja que la primera extracción. Y tendrías a esa cámara tres entradas. Por un lado el condensador, por un lado la segunda extracción de la turbina y por otro lado la salida del recuperador abierto después de pasar por una válvula. ¿Sí?
Y todo eso Sí. pasa por una bomba, igual que acá, directamente a la presión de caldera. O sea, lo que pasaría es que acá, en vez de 4 a, a 5, pasarías de 4 a una presión intermedia. Entre esta que está dibujada y la de arriba, ¿sí? A una isobara acá en el medio. Y ahí te entraría, por un lado, una extracción, por otro lado, otra válvula que caería a esa presión, y por otro lado, justamente esta compresión que vendría del condensador, y de ahí tendrías otra compresión a la salida, ¿no? Otra bomba que te lleva directamente a la presión de alta y se saltea la presión extra de 7.2. No sé si me seguiste o a ver si puedo hacer una especie de dibujito acá. No. Sí, a mí lo que me confunde es la cámara de mezclado, más que nada. O sea, ¿de dónde viene cada parte en el gráfico a lo que va la cámara de mezclado? Cada parte del gráfico a lo que va la cámara de mezclado. O sea, las tres entradas que entran a la cámara de mezclado, ¿de dónde Sí. vienen? Una es del evaporador, de la válvula de expansión, que eso va a una menor presión, sería el punto Sí, en 4. realidad la más fácil es, la primera viene de la extracción de la turbina, ¿no? O sea, a vos te conviene arrancar en la entrada de la turbina y ahí, como hay diferentes extracciones, vas definiendo medio todo. Otra duda era si las extracciones, alguna de las extracciones entraban en la campana, pero entiendo que no, porque empezaba a tener agua. Te puede entrar sin problema alguna extracción dentro de la campana. Dame un segundo que estoy intentando hacer un dibujito, pero me está quedando espantoso. Porque el mouse es complicado, pero dame un segundito, ¿eh? Voy a hacer algo más inteligente, me voy a copiar. Acá está. Ya voy, ¿eh? Ahora ustedes siguen viendo el PDF, ¿no? Sí. No. Entonces, ¿para qué tengo que poner compartir todas las pantallas? Avísame cuando vean el dibujito de Paint. Sí, ahí ya se ve. Ahí se ve. Bueno, esto es un diagrama común que tiene presión de alta, presión de baja, ¿no? Y dos presiones intermedias de extracción, ¿sí? Entonces, vos entrás en la turbina acá en lo que dice punto 3. Acá tenés la primera extracción, ¿sí? Vamos a ponerle 4, suponete. Y que se va para allá. Y acá tenés la segunda extracción, vamos a ponerle 5, ¿sí? Y este que dice 4, vamos a ponerle 6. Y esperemos que no se nos haga un quilombo, ¿no? Entonces, la primera extracción, salís de acá de la turbina, te vas a un recuperador cerrado. Yo estoy hablando del problema del parcial. No sé si vos lo estás viendo ahí, yo no lo tengo acá. Pero era así, te vas a un Sí. recuperador cerrado, ¿sí? Del recuperador cerrado tenés una válvula que te vas a la presión de la cámara de mezclado, ¿no? Sí. Que es esta O sea, presión. el Sí. calor que pierde esa parte de vapor que extrajiste es la que. O sea, eso va directamente al líquido saturado. Sí, va directamente al líquido saturado porque uno Bien. quiere maximizar la transferencia de calor. Ok. Es decir, por lo general siempre a la salida de los recuperadores uno intenta que siempre haya líquido saturado. Obviamente que la salida del otro circuito del recuperador abierto no te va a quedar saturado, es lo más probable.
pero ahora lo vemos. Entonces, Bien. la presión acá, que la intermedia baja, es la presión de la cámara de mezclado, ¿sí? Entonces, una entrada es esa. Tenés la extracción que va por el recuperador cerrado y después se expande por una válvula hasta la cámara de mezclado, ¿sí? Otra entrada es justamente esta, la segunda extracción. O sea, de acá te vas para acá, ¿sí? Sí. Y después fíjate que lo que sigue comprimiendo por la turbina, comprime hasta acá, hasta la presión de baja, condensa todo, ¿no? En potencia. Y acá, fíjate, esta curva que está dibujada acá no va, la voy a tachar en rojo, tuqui, 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 ¿no? Sino que entra a una bomba hasta la presión de la cámara de mezclado, o sea, hasta esta isobara, hasta la siguiente, ¿sí? Y ahí Y es entra, isentrópico. ¿cómo? Sí. Y ahí Es entra la cámara de isentrópico. mezclado, entra como subenfriado, ¿sí? Sí. Y ahí se mezcla todo, en la cámara de mezclado se mezcla la segunda extracción, la salida del recuperador cerrado y esta salida del condensador. Y la idea es que salga como líquido saturado, ¿sí? Porque ahora vos vas a tener otra bomba, ¿no? Entonces, acá Claro. ya se te unieron todos los flujos y ahora comprimís hasta presión de alta. O sea, te salteás la presión del recuperador cerrado. Comprimís hasta la presión de caldera, ¿sí? Entonces, este punto que ya me perdí, pero vamos a ponerle, qué sé yo, 8, ¿no? Ahora, Sí. de 8 hasta el punto siguiente, que va a ser 9, que vamos a ponerlo acá a la misma temperatura que la salida del recuperador cerrado. De 8 a 9 es donde estás absorbiendo el calor de 4 a, vamos a decir que qué sé yo, 7, ¿sí? Es decir, vos entrás al recuperador cerrado en la primera extracción de la turbina, ¿sí? Y entregás calor hasta salir como líquido saturado, y ese mismo calor es el que te lleva de 8 a 9. Es decir, 8 es Está. la otra entrada del recuperador cerrado y 9 es la otra salida del recuperador cerrado, ¿sí? Si vos tenés tu recuperador cerrado así, vamos a suponer, un circuito viene por acá desde la primera extracción de la turbina, y sale por acá como líquido saturado, ¿no? Y ahí se va a la válvula, y de la válvula se va a la cámara de mezclado, ¿sí? Y la otra entrada viene de la cámara de mezcla, pero sí, en realidad de la bomba después de la cámara de mezclado, ¿no? Acá habría una bomba y antes está la cámara de mezclado, ¿sí? Esto es un circuito cerrado, entonces puede tener otra presión sin problema y se va a la caldera, ¿sí? Esto ya es caldera, Sí. ¿entiendes? Entonces, esto que pusimos acá sería 4, esto que pusimos acá sería 7, esto sería 8 y esto sería 9. Entonces, fíjate, todo el calor que entregas de 4 a 7 lo absorbes de 8 a 9. Ese 9 debería ser, la idea es que sea el líquido saturado, o puede No, estar en cualquier parte del recorrido. no, este 9, como está absorbiendo calor de 4 a 7, fíjate que 7, ¿no? Es lo más frío que te sale el líquido acá, tiene esta temperatura. 9, ¿dónde puede estar? Si el calor está yendo, digamos, de 4 y 7 a 8 y 9. En el medio. Sí, en realidad puede O sea, estar como máximo a la temperatura de 7, ¿no? Si estuviese a más, la transferencia de calor va a ser en el otro sentido, va a ser de este circuito, ¿no? O sea, claro. si acá saliese más alto que acá, está pasando algo raro, porque en realidad él se está calentando de 8 a 9. Entonces, ¿cómo es que acá sale más alto de lo que sale lo que le entrega calor, ¿sí? El flujo de calor sería para el otro lado. Entonces, como máximo, la temperatura de 9 puede ser la misma que de 7, que es más o menos lo que intenté dibujar acá. O puede ser menor, sin problema. Menor puede ser, en cualquier punto, ¿no? Ok. Pero O no sea, puede no ser puede ser mayor. mayor. Listo. Ok. ¿Se Y entendió más o menos el. así sin el diagrama Sí, del, sí, sí. del Sí, parcial? sí, quedó bastante claro. Sí. Genial. Entonces, las extracciones de la turbina, o sea, que esté dentro o fuera de la campana, no es tan relevante, porque puede ser Eh, cualquier caso. puede ser cualquiera. De hecho, fíjate que 6, la última Sí, sí, salida sí, sí, de la turbina, está dentro de la campana. Pero 5 y 4 claro. tranquilamente también te pueden caer adentro. No es lo normal, pero puede pasar, no hay restricciones. O sea, pensá esto, que con acá porque 3 está lejos, pero imagínate que 3 hubiese estado acá, ¿sí?
La expansión isentrópica es esta. Bueno, más o menos, pero imagínate que es recta. Ahí te entran todos adentro de la campana, las dos extracciones. O sea, no tenés restricciones en cuanto a la trayectoria de los procesos. No es que el proceso te dice seguro que no entra. Digamos, pues, sin problema podrías caer adentro de la campana. Acá si querés, mirá, ya que completamos O sea, la parte compleja del dibujo también eran los rendimientos de la turbina y de la bomba. O sea, más que nada el de la bomba, el de la turbina lo entendía porque llegabas a la presión, pero con un poco más de entropía, ¿no? Sí, ahora ya te lo explico. Para que ya que termino esto. Acá tengo la segunda bomba, ¿no? Acá tengo el condensador. Y la última salida de la turbina. Y acá obviamente la salida de trabajo de la turbina. Ahí más o menos quedó, ¿se entiende? Sí. Primera extracción, segunda extracción, salida, condensador, bomba, cámara mezclado, bomba a alta y recuperador cerrado. Y después, si esto es entropía, ¿no? Este eje es entropía, todos los procesos que son reales, o sea que tienen rendimiento, en todos aumenta la entropía. Entonces en la turbina es así y en la bomba es lo mismo. En vez de ser derechita, te aumenta la entropía en los dos. Ahí, perdón. O sea, 8 estaría un poco más arriba. 8 estaría un poco más arriba, O sea, exactamente. Sí. A la misma presión, ¿no? Pero a mayor temperatura. Claro. Y Fíjate, 9 aún así no puede ser más grande que 7. Claro, 9 no puede ser más grande que 7 igual. O sea, vos estás cambiando la entrada, ¿sí? Pero la salida va a depender de quién te está entregando ese calor. Entonces, si vos estás recibiendo calor, nunca vas a poder salir a mayor temperatura que quien te lo está dando. Porque si no, sería al revés. Vos le estarías dando calor, ¿no? Segundo principio de la termodinámica. Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Y perfecto. Y después el siguiente punto, el de los balances para los flujos másicos, yo creo que no lo entendí en el parcial, pero era usar las ecuaciones que estaban en el principio del capítulo, o sea, los balances de energía en cada componente. No, en realidad lo que te decía es, suponete que vos de este diagrama, ¿sí? Sabés todos los valores de entalpía ideales. Son Sí. sabidos, digamos. Ya buscaste en la tabla, hiciste todas las interpolaciones, no importa. Pero los conoces todos, ¿sí? Que no importa cuáles son, pero los das como sabidos. Te decía, bueno, escribí las expresiones, ¿no? Que te permiten calcular las porciones de masa. Si por acá se te va Y, por acá se te va X, ¿sí? Y por acá te queda 1 menos Y menos X. Vos decís, bueno, ¿cuál es la expresión y en qué equipo donde yo puedo despejar estos dos valores respecto de todas las entalpías que conozco, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que si son entalpías, son balances, estamos hablando de balances específicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate que tanto en bombas, ahora quedó medio feo el diagrama, pero tanto en bombas, en turbinas, en condensadores o en calderas, ¿sí? Siempre tenés una variable energética que es o calor de salida, o calor de entrada, o trabajo de entrada, o trabajo de salida, que no conocés porque no es un dato, ¿no? Uno asume que no es un dato, ¿sí? Entonces, de entrada, uno tiene que ir a buscar balances en los equipos que solo tengan variables internas a tu proceso, es decir, que solo utilicen caudales másicos y entalpías, que son justamente los recuperadores, ¿sí? Entonces no dependés de ningún dato externo, más allá de que sea extensivo o intensivo, digamos, no lo necesitas, solo dependés de tus entalpías, ¿sí? Entonces, los equipos que te quedan son los recuperadores, obviamente, y la válvula podría ser, pero la válvula te da una ecuación trivial porque te iguala entalpías, ¿no? Entonces no te va a servir de nada, porque te iguala masas, te iguala entalpías, te va a quedar que la fracción es igual a la fracción, no te dice nada. Sí. Entonces, bueno, fíjate que ahora tenés que ver de las variables que a vos te importan, que son X e Y, las que querés despejar, en qué equipos están involucradas. Bueno, en el intercambiador abierto tenés las dos, tenés X y tenés Y.
¿no? Porque acá te entra X, te entra Y, acá te entra 1 menos X menos Y. Entonces, con una ecuación te van a quedar dos incógnitas. Entonces, primero tenés que calcular alguna de esas. Entonces, si vos te vas al recuperador cerrado, la única incógnita que tenés es Y, porque acá te entra Y, te sale Y, pero por acá te entra 1, porque acá se te unió todo, ¿no? O en todo caso, en algunos problemas te entra 1 menos Y. Sí. Entonces sigue siendo la misma incógnita. Entonces vos planteas un balance acá y te va a quedar las dos entradas, o sea, te va a quedar I por H4 más 1 por H8 igual a 1 por H9 más I por H7. ¿Sí? Y de ahí vos las entalpías las tenés todas y tu única incógnita es I. ¿Sí? Y ahora que tenés I, te vas acá a la cámara abierta y te va a pasar lo mismo. Y ya la tenés, te va a quedar todo en función de las entalpías de entrada y salida y podés despejar X. Ahora, Claro. eso en un ideal, ¿no? Acá te pasa que la entrada, por ejemplo, si vamos a el recuperador cerrado, la entrada 8 y la entrada 4, ¿sí? Son la salida de una bomba y la salida de una turbina. Entonces, como esos equipos tienen rendimiento, van a ser H4 real y H8 real. Entonces vos ahora tenés que decir, bueno, corrijo la fórmula, porque la fórmula es la misma, solo que en vez de ser H ideal, H8 ideal y H4 ideal, va a ser real. Corrijo esa ecuación, les pongo que son los reales y tengo que ver cómo calculo esos reales, también dando por sentado que sé las entalpías ideales. Y eso lo sacás de la ecuación de rendimiento, ¿no? Vos tenés el rendimiento isoentrópico de la turbina, suponete que era 0,85, creo, algo por el estilo, ¿no? En la turbina, ¿cómo es la relación de los trabajos? Ideal 90. y real. Bueno, Las turbinas, rendimiento sí. isentrópico 90. Sí, está bien, más allá del valor, digamos. ¿Qué trabajo te queda arriba y cuál te queda abajo en la división esta? ¿Cuál es mayor, el ideal o el real en la turbina? ¿El rendimiento? No, trabajo. Rendimiento es un número. El rendimiento isentrópico es un número, ¿no? Y se calcula como la Bien. relación entre los trabajos, el ideal y el real. Mi pregunta es, para la turbina, ¿cómo es esa relación? ¿Ideal sobre real o real sobre ideal? El mayor tiene que ir abajo. Claro, ¿y cuál es mayor? Es mayor el real, porque necesitas más trabajo. No, en la turbina que te entrega trabajo, el mayor es el ideal. ¿Se entiende? Claro, Fíjate que, sí, la bomba es el. claro, en la bomba sí es al revés. Entonces vos escribís esto y decís, bueno, esto es muy sencillo, digamos. El ideal, suponete que para la primera etapa, así lo hacemos fácil, ¿no? De 3 a 4, dice acá. Vamos a guiarnos por estos numeritos. Es H3 menos H4, ¿sí? Claro. Y el real es H3 también, menos H4 real, ¿no? Fíjate que tiene sentido porque H4 real está a la misma presión, pero con más entropía. Entonces también está más a la derecha y a mayor temperatura. Entonces también va a tener mayor entalpía. Entonces la diferencia va a ser más, te va a dar un número más chico. Como H4 es más alto, entonces el trabajo real es más alto. Perdón, es más chico. ¿Sí? Entonces de acá, de vuelta, vos tenés H3, tenés H4 ideal y despejás el H4 real. Sería este, ¿no? Real. ¿Sí? Y eso escribís para todos los valores que necesites, que van a ser H8, H4 y las entradas a este recuperador que sean salidas de turbinas o bombas, que son los equipos que tienen rendimiento. Y listo, ahí ya sabes que podés calcular todas las reales y ya está. Escribís la ecuación con Y las los reales. flujos máximos. Sí. Acá lo que sí dijimos en la otra clase, que te puede surgir la duda es que, bueno, el trabajo, si es específico, entonces vos acá dividís por la masa total arriba y abajo, ahí también dividís por la masa total y te va a quedar por la fracción que pasa por esa turbina o por esa etapa. Pero fíjate que es la misma etapa arriba y abajo, o sea, siempre estás mirando la misma turbina, entonces se te van a cancelar, ¿no? Acá va a ser 1, en este caso justo es 1, pero en el otro va a ser 1 menos y, y en el otro va a ser 1 menos y menos x, pero tanto arriba abajo va a ser la misma fracción de masa, entonces se te anula. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, no trabajo, sí.
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, gracias. Sacha, yo tengo una duda. En los ejercicios de aire húmedo en el diagrama, cuando nosotros tengamos un enfriamiento, ¿va a ser siempre que tenemos que ir, digamos, hasta la línea de saturación y bajar? ¿O nos puede pasar que no tengamos que ir hasta la saturación? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? A ver, acá hay uno resuelto. Mira, fíjate. Vos acá, más allá del diagrama es este, ¿no? O sea, entras, tenés un preenfriamiento, un mezclado, un enfriamiento, un precalentamiento, vamos a decir, o calentamiento. ¿Sí? Fíjate, de 1 a 2, ¿sí? Estás preenfriando, ¿no? Y acá, particularmente acá, estás saturando un poco. Pero fíjate que el proceso siguiente es una mezcla. Entonces, en realidad, digamos, no es que vos te das cuenta porque tenés que definir tus puntos. Si vos querés llegar a 3, vos haces una cámara de mezcla para llegar a 3, ¿no? Vas a mezclar dos corrientes de aire húmedo con distintas condiciones de temperatura y humedad absoluta y lo que quieras, y querés llegar a 3. Es decir, por acá querés tener un valor para después poder enfriarlo, ¿eh? O querés llegar a 4 o querés llegar al punto que sea, ¿sí? Eso te va a determinar tus entradas, por ejemplo, a la cámara de mezclado, que en este caso son 2 y 4. Entonces, fíjate que 2 aparece acá porque, perdón, se está mezclando con 6. Te dije 4, antes era 6. Se está mezclando con 6. Porque 6 está definido. Entonces, si vos querés llegar a 3, 2 tiene que estar acá. Y si uno empieza acá, el preenfriamiento sí o sí tiene que condensar. Ahora, si en vez de estar 2 ahí, estuviese acá sin condensación, lo único que te cambia es dónde estaría 3 si mantenés 6, ¿no? Entonces, la forma de darte cuenta en realidad es viendo cuáles son los otros puntos. Capaz este es más fácil, fíjate. Vos querés pasar de 3 a 4, ¿no? Y 4, sabés que tiene la misma humedad absoluta que 5, porque esto es un calentamiento simple, ¿no? Entonces no se agrega agua. No es enfriamiento porque ahí no lo podrías asegurar, pero como es calentamiento, sabes que entre 4 y 5 hay la misma humedad absoluta. Entonces, si vos sabes dónde está 5, 4 sabes que tiene que estar sobre esta horizontal. Y si 3 está acá y el único proceso que hace es enfriar, acá no hay mezcla, sí o sí tenés que condensar, porque si no, no hay manera que llegues a esa humedad absoluta. Ahora, si a la salida de 4 no tuvieses solo un calentamiento, tuvieses una cámara de mezclado, como pasa en el parcial o cualquier otro ejercicio, ¿no? En realidad va a depender justamente de dónde está la otra entrada. ¿Sí? Voy a decir, bueno, acá en vez de tener un calentamiento, tengo una cámara de mezclado donde la salida es 5. Bueno, perfecto. Entonces, eh, ahora, por un lado te entra 4, perdón, sí, por un lado te entra, no, vamos a suponer 3. Por un lado te entra 3 y por el otro lado, bueno, te tendrá que entrar algún punto tal que genere una recta que con 3 contenga a 5, ¿no? Entonces 4 va a estar por acá, suponete, qué sé yo. Capaz me enrosqué, pero digamos, no, la forma de dar, no tenés por qué condensar cada vez que tenés un enfriamiento simple. O sea, no hay nada que te asegure que condensás. Y la forma de darte cuenta es según los otros procesos que están relacionados. Ah, bueno, bueno. Es decir, no es que cada vez que hay uno de estos aparatos condensás. De hecho, creo que el ejercicio que hicimos en clase cuando dimos la unidad, el punto 2 te quedaba por acá. ¿Te acordás? O sea, la entalpía te quedaba más o menos por acá, se te iba de escala, no me acuerdo. Pero eso no te dice nada porque no tenés por qué estar sobre la línea de saturación. Vos estás acá y enfriaste hasta algún punto ahí, intermedio. Porque fue todo lo que pudiste enfriar. Porque, digamos, en este caso particular, lo que enfriás de 1 a 2 es lo que calentás de 4 a 5. Entonces, si lo de 4 a 5 ya está definido, bueno, entre 1 y 2 está definido también. Y depende de la relación de masas, la energía total es la misma, pero depende de la relación de masas, va a ser la relación de entalpías, ¿no? Entonces, capaz tenés mucha masa, la entalpía específica no varía tanto, entonces 2 te queda acá. Y listo. Y después lo mezclas con algo o lo seguís enfriando. O sea, a veces la cámara de mezclado no está acá y directamente seguís enfriando. Entonces, si 2 te quedó acá, ¿no? Te moves directamente así por abajo. Hasta acá. No, bueno. ¿Se entendió o te enrosqué mucho?
Y no, en realidad medio que me perdí. Bueno, tu pregunta fue, ¿siempre condenso? La respuesta es no. No tenés por qué. No hay nada que te asegure que condensa. Por ejemplo, 2 podría estar acá sin condensar tranquilamente. Y ahora, después tu pregunta fue, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, depende del proceso que tengas después. O sea, te das cuenta porque estos equipos te definen ciertas trayectorias y además hay algunos puntos que están definidos. Por ejemplo, 5 está definido. Y el equipo este te define una trayectoria que es la trayectoria de calentamiento simple, ¿no? Entonces vos sabes que si 5 está definido, ¿sí? 4 en un calentamiento simple va a estar a la misma humedad absoluta. Entonces,
Estas son las notas acá. Perdón, el de transitorio me dijiste. Sí, mira, el trabajo concretamente, si hacías las interpolaciones, que yo las hice acá en el Excel, te daba 44,8. Ese era como el valor más correcto, por así decirlo. Después, si usabas otra tabla, podía variar y después a veces daba 1, 2 o cosas así, porque estos valores de interpolación variaban en algunos números y como es muy sensible ese valor, podía ser que te baje 40 o te suba 20, que en relación no es tanto, digamos, porcentual no era tanto. Respecto a la energía total, ¿no? Porque como era muy grande el caudal másico, fíjate que el caudal másico era 76 kilos, creo, algo así, o 71, bueno, depende. Pero básicamente, vos lo que tenías que plantear era un balance de masa que te quedaba que la masa de salida era igual a la diferencia de masas, y después